Vemos un poco de anatomía acerca de los órganos y todo lo que constituye el tórax, y de acuerdo a eso vamos a ver cuáles son las patologías principales que se afectan en el trauma. Me decían que ya habían visto algo en urgencias, vamos a repetir varias cosas de eso, entonces no debe ser nada nuevo para ustedes, y al mismo tiempo vamos a ver algunos casos clínicos, si podemos llegar a ello. Principalmente el trauma, no sé si alguno de ustedes ha visto, se maneja a través de un protocolo que se llama ATLS. Esto se formó en Estados Unidos, lo hizo un ortopedista después de que se cayó de un avión y vio todas las deficiencias que había en la atención de los pacientes traumatizados. El ATLS lo que nos guía es ciertos pasos que van por orden alfabético, empezando A, B, C, D, E, y se enfoca principalmente en la vía aérea, en la ventilación, la circulación, que son los que vamos a ver ahorita, y principalmente en el trauma de tórax. ¿Qué es lo primero que te mata cuando tienes un trauma? Pues normalmente cuando el paciente llega a urgencias, este van a ser su caso cuando llegan al internado, lo van a ver muy, muy frecuente. Lo primero es la falta de oxígeno de aire, y lo segundo es el sangrado. Pero si a eso le sumamos que llega un paciente estable al área de urgencias y nos toca un doctor no muy bueno, piensen en el compañero aquel que nunca asiste a clases o que definitivamente no sabe nada, y a lo mejor algún familiar llega a algún hospital y le toca a su compañero. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir corriendo. Ok, ¿qué es lo que pasa en el tórax? Principalmente los cambios o lo que causa el desgaste o la muerte del paciente, a fin de cuentas, es un problema de hipoxia, lo cual aumenta la hipercapnia y al mismo tiempo una acidosis, que va a empeorar la condición de cada paciente. ¿Cuáles son las condiciones letales? Como ya dijimos, si tú no tienes aire, si está obstruida esa vía aérea en algún punto, ya sea desde la cara hasta lo que es el pulmón, entonces no puedes durar mucho tiempo sin oxígeno. Por eso es que se enfoca el ATLS principalmente en la vía aérea. Además, hay que ver en el caso del trauma de tórax que no haya alguna obstrucción o que no haya algún daño a nivel de los bronquios principales. El trauma de tórax como tal se clasifica en dos tipos, abierto y cerrado. También le dicen penetrante o contuso. Afortunadamente, únicamente en el tórax, en lo que es el trauma de tórax penetrante, del 15 al 30% requieren manejo quirúrgico y en el contuso cerrado únicamente el 10%. Eso es muy bueno porque a pesar de que hay muchos traumatismos, el del tórax no es tan frecuente en cuanto a manejo quirúrgico. Dentro de las cosas que vamos a visualizar es el neumotórax a tensión. Esto, ¿qué pasa con el pulmón en este caso? Se está generando un efecto de válvula donde empieza a haber acumulación de aire entre la pleura y el pulmón. Más bien entre la pleura sería parietal y el pulmón, o entre la caja torácica y el pulmón, lo cual hace que se empiece a comprimir hacia el otro lado. Por lo tanto, hay disminución del retorno venoso y disminución de la poscarga. Por lo tanto, hay menos sangre que va a bombear el corazón y asimismo menos oxígeno. Eso es lo que pasa. Un segundo. Fíjense cómo normalmente hay un daño en el pulmón. Entonces empieza a haber acumulación de todo lo que es el aire y este aire no tiene ningún sitio por donde escapar y automáticamente empieza a rechazar. Puede ser tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Qué hace? Comprime lo que son grandes vasos, corazón, y poco a poco, si no se atiende casi inmediatamente, puede ser fatal para el paciente. ¿Cuáles son los signos clásicos de un neumotórax? Atención, el paciente va a tener taquipnea, lógicamente dificultad respiratoria, y con esa dificultad respiratoria la sensación de que le falta el aire, además del dolor, eso es muy clásico del neumotórax como tal, pero el neumotórax de tensión cada vez se hace más intenso. Y algo muy importante, a diferencia del neumotórax simple, la hipotensión y los datos de inestabilidad hemodinámica.
En algunos pacientes pueden observar desviación traqueal, pero es raro que la vean. O sea, ya tendría que ser un neumotórax sumamente avanzado. ¿Ah? Y lo que sí van a ver es esto, ausencia de sonidos unilateral. Si ustedes percuten, automáticamente se va a escuchar totalmente la presencia de gas o de aire al momento de la percusión. Normalmente el hemitórax que tiene el neumotórax de tensión no tiene el mismo movimiento que tiene el otro lado, y al contrario, se encuentra elevado por tanta presión que tiene. En algunos pacientes la distensión venosa del cuello, pero también es rara, y en aquellos donde ya prácticamente no hay oxigenación, van a ver algo de cianosis. Este es un neumotórax de tensión que es muy fácil de identificar. Si lo ven, totalmente desviación de la tráquea en la radiografía, que es lo que comentábamos ayer. Siempre hay que visualizar esto. Fíjense cómo todo esto, eso es aire, a diferencia del pulmón, cómo se ve totalmente negro. Y luego cómo se desplaza hacia el otro lado. Entonces, este paciente, si no actúas inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Se va a entrar en estado de choque y se va a morir. Fíjense a diferencia de este. Este también es un neumotórax de tensión. Sin embargo, fíjense en esta rayita. Esta es la pleura. Ajá. Entonces, empieza a acumularse aquí y continuamente se sigue acumulando aquí aire, 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 hasta que esto va a empezar a desplazar todo. Esto es lo que me interesa que ustedes reconozcan. La pleura, porque muchas veces no se visualiza o se confunde, por ejemplo, con la escápula. Vean aquí la escápula, a diferencia de la pleura. Entonces, muchas veces cuando no hay una buena proyección, esto lo puedes confundir con la pleura, cuando fíjense que realmente está aquí. Doctor, no se ve su señalador. El ¿No lo puntero ven? no se ve. ¿Ahí tampoco? No. ¿El día de ayer sí lo veían? Sí, doctor. A ver, denme un segundo, porque no sé por qué no sé. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí No, lo ven? doctor. No. No, doctor. Ok. Aquí ven mi... Aquí sí ven mi Ahí puntero. sí. Ok, miren, esto es lo que quiero que vean. Ok, ¿sí ven aquí la pleura? Sí. Y esa es Sí. la línea de la escápula. Ok. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Pues la descompresión. Eso es lo más importante, antes de que se te muera el paciente. Vean, por ejemplo, este video. Step 1. Select site. Affected side. Second intercostal space, mid-clavicular line. For reference, you should never insert a needle closer to the center of the chest than a line drawn from the nipple straight up to the collarbone. Step 2. Cleanse site with antimicrobial solution. Step 3. Remove red cap with twisting motion. Step 4. Remove ARS from case. Step 5. Insert the needle into the skin over the superior border of the third rib, mid-clavicular line, and direct it into the intercostal space at a 90-degree angle to the chest wall. An audible rush of air may be heard from the needle. Step 6. Remove the needle and leave the catheter in place. Consider securing the catheter to the chest with tape. Y ahora vean este. Confirm landmarks. Second intercostal space, mid-clavicular line. Cleanse according to protocol or standards. Insert needle set into skin and identify rib. Confirm depth. Insert needle set less than or equal to 3 centimeters into pleural cavity. Release spin lock and thread catheter over the rib.
remove needle and disconnect one-way valve. Entonces, la colocación de un yelco o de un sistema es importante. Ok, díganme por favor ahora. Voy a tratar de que vean el puntero. ¿Ahí ven mi pantalla o ven la que se ve 2 diapositivas? Solamente vemos la diapositiva. Ok, ¿ya se ve el puntero? No, doctor. Ok, me voy a salir un segundo y voy a volver a entrar a ver si lo pueden ver, ¿eh? ¿Qué tal ahí? ¿Ya lo pueden ver? No ha compartido su pantalla, doctor. Ah, perdón. A ver. ¿Qué tal ahí? ¿Se siguen viendo las 2 diapositivas? Ok. Ahí. A ver, mueva el mouse. No, doctor, no se ve. Creo que Bueno, puedo apretar la letra C y ya se ve. Pero ¿Ya se ve? ¿La manita? Bueno, No, si doctor, no, todavía no se ve. ok. Vamos a tratar de hacerlo y voy cambiando esto. Este es el neumotórax abierto o el neumotórax simple. Esta diferencia del neumotórax de tensión no es algo inminente que pone en peligro la vida. Lógicamente puede llegar a algo más grave. La diferencia es que aquí el aire no se está acumulando constantemente Doctor, dentro de la cavidad. creo ¿Sí? que dicen que si aprieta la letra C de su computadora aparece el puntero, pero no sé. Ok, es que yo tenía una manita, pero bueno, ahí sí lo ven, ¿no? Ah, sí, ya se ve. Sí, lo que quería que vieran era, no sé si se ve como una mano. Pues Se se ve una ve. flechita, pero pues sí se Ajá. ve que está señalando. Con la pura flecha está bien. Ok, entonces aquí a diferencia de la tensión no se acumula ese aire, no hay esa presión. Entonces esto es un poquito más lento y permite que el pulmón izquierdo esté ventilando y a diferencia de la tensión, del que esa tensión no hace que haya una compresión de los órganos del mediastino. Fíjense cómo se ve aquí. Aquí el pulmón tiene una herida, entonces está aventando lo que es el aire hacia lo que es la cavidad torácica. Sin embargo, como aquí también hay una herida, probablemente fue una herida penetrante que lesionó tanto la pared torácica como el pulmón. Entonces, este aire entra por aquí, pero cuando el pulmón ventila, por aquí puede llegar a salir ese mismo aire si la presión es mayor de este lado hacia este. Fíjense en este lado. Este es un neumotórax simple. Fíjense cómo es un poquito más difícil de ver la pleura. Aquí se ve. Y fíjense cómo está la escápula. Entonces, es muy fácil confundir estas dos líneas. Ajá. Por eso siempre hay que verla ya sea de arriba abajo, de abajo arriba, como ustedes quieran, pero siempre, siempre estar al pendiente de búsqueda de la pleura. Normalmente no se va a ver.
Por ejemplo, en este lado que es un pulmón completamente sano. Pero cuando hay un neumotórax, fíjense cómo no hay trama en esta parte, a diferencia de este lado. ¿Cuáles son los signos? Prácticamente los mismos que la tensión, pero no son tan agudos. Taquipnea, dificultad respiratoria, el dolor torácico, la disminución de los ruidos ventilatorios. Aquí probablemente escuches un poquito. En el que esa tensión no va a escuchar absolutamente nada. Y en el caso de que tengas una herida abierta, lo que es el movimiento del tórax. Aquí lo que están haciendo es, el paciente tiene una herida en la pared torácica. Entonces, cuando tú tienes un neumotórax que está expuesto al exterior, lo que tienes que hacer es sellarlo para evitar que entre algo más o tratar de disminuir esa salida de aire. Es súper importante siempre dejar uno de los lados abierto, porque si tú le sellas aquí también, ¿qué va a pasar? Vas a evitar que salga el aire y entonces tú mismo vas a provocar un neumotórax a tensión. El día que ustedes vean esto no se les va a olvidar. O sea, la primera vez que lo ves es muy clásico, muy característico cómo sale el aire a través de este lado. Ahora vamos a hablar, si lo que nos falta es aire, es una cosa, pero también hay sangrado. Y platicábamos de las principales arterias que te pueden dar un sangrado dentro del tórax. Principalmente lo que es el pulmón puede sangrar o la pared torácica. ¿Cuáles? Los más graves son los intercostales o pues alguno de los grandes vasos. Entonces, la acumulación dentro del tórax, como su nombre lo dice, se le llama hemotórax. Fíjense en este lado cómo se ve el ángulo costodiafragmático, pero de este lado no se ve. ¿Qué hay aquí? Hay líquido. Lógicamente, este paciente está o parado o sentado, porque por gravedad el líquido se va hacia abajo. Entonces, aquí hay un borramiento del ángulo costodiafragmático. Si tenemos el antecedente que el paciente tuvo una caída, un trauma, pues lógicamente vamos a sospechar que esto es sangre. Si el paciente está acostado, pues esto no se va a ver, o sea, simplemente se va a ver todo igual en ambos lados, o lo que se puede ver es un poquito más blanco el pulmón donde ha sangrado, si es que la cantidad de sangre es mucha. Tenemos el hemotórax simple, que es únicamente sangrado, pero tenemos el hemotórax masivo, que es el que pone en peligro la vida de los pacientes. ¿Y cómo lo definimos? Esto es pregunta que se los van a hacer en cualquier examen donde les preguntan algo de cirugía. ¿Cómo es el hemotórax masivo? Y esto también viene en la TLS. Cuando yo sospecho que un paciente tiene un hemotórax, lo que hago es colocar una sonda de pleurostomía. Me comentaban que ya habían visto esto de la sonda. Entonces, ahorita lo vamos a ver como sea en un video, pero me interesa que sepan que si yo coloco la sonda y en ese momento salen 1500 mililitros de sangre, eso se define como hemotórax masivo. O si yo le pongo la sonda y estoy vigilando al paciente y tengo 200 mililitros por hora continua, por 3 horas seguidas, también es un hemotórax masivo. Hay quien dice que de 2 a 4 horas, pero en promedio son 200 mililitros por hora por 3 horas, es igual a un hemotórax masivo. Fíjense en este lado, cómo se ve completamente velado el pulmón del lado derecho. ¿Y qué pasa? Bueno, hay grados de choque hipovolémico. Entonces, para acordarse de estos grados de esta clasificación es muy importante. Recuerden, o quienes les gusta el tenis, cómo son las reglas para el puntaje de tenis. Van de 15, 30, 40 y luego más adelante. Entonces, el grado 1 es aquel que perdió menos del 15% del volumen sanguíneo. ¿Cuál es el clásico ejemplo de este? Un paciente que va a donar sangre, una persona que va a donar sangre. Después tenemos el grado 2, que es del 15 al 30, el grado 3 del 31 al 40, y más del 40 es un grado 4 que es el más severo. El problema que hay aquí en los hospitales, y yo lo he visto tanto en el general como en el IMSS, es que muchas veces los pacientes llegan aquí y no los checan bien, y de pronto cuando están aquí o acá es cuando se vuelve una urgencia. ¿Cuál es el signo más característico? La frecuencia cardíaca. Fíjense cómo todos los demás pueden aparecer prácticamente normales hasta que llegues a un grado 3, pero algo muy característico, paciente que siempre tiene antecedente de trauma y llegue con taquicardia, tengan mucho cuidado. La taquicardia te puede dar por varias cosas, dolor, porque el paciente está muy agitado, pero muchas veces esa agitación puede ser por hipovolemia
o por hipoxemia. Entonces, aunque tú veas un paciente que llegó al área de urgencias y lo ves borracho, por ejemplo, y está golpeando y aventando, muchas veces los dejan aislados en una esquina, y entonces ese paciente, hasta que no está grave, hasta que no se calma, lo ven, y es cuando ya tiene un choque hipovolémico más grave. Otra cosa que se modifica es la presión de pulso, por eso tendrían que sacar una medición con la fórmula para poder obtenerla. Y fíjense cómo la presión hasta el grado 3 puede estar incluso normal o disminuir. Y esto depende de los mecanismos compensatorios de cada paciente. Lógicamente, los pacientes jóvenes aguantan más. Entonces, cuando un paciente joven se te ponga grave es porque realmente está ya muy grave y hay que evitar que llegue a ese punto. ¿Cuáles son las dos condiciones que dijimos que te ponen en peligro la vida casi inmediatamente? El neumotórax a tensión y el neumotórax masivo. Entonces, hay que fijarnos cuáles son las características. ¿Cómo van a estar los ruidos ventilatorios? Pues lógicamente puede estar disminuidos o ausentes en caso de que esté el neumotórax a tensión. En el caso del hemotórax, pues no va a haber sonidos porque está totalmente lleno de líquido, que en este caso es sangre. ¿Cómo se va a percutir? Totalmente resonante o hiperresonante, y en este caso matidez o submatidez. La tráquea puede estar desviada, pero les digo, no es algo muy característico clínicamente, pero sí en la radiografía, y en el caso del hemotórax a línea media. Y las venas del cuello, pues en una hemorragia, lógicamente van a estar colapsadas, cuando en una hemorragia normalmente distendidas, pero tampoco es muy característico que las veas frecuentemente. Ajá. El movimiento del tórax, acuérdense que cuando hay aire y está presión, pues no se va a mover igual, y en el caso de lo que es el hemotórax, pues el pulmón sigue funcionando, no de igual manera, pero se sigue moviendo prácticamente igual que el otro lado. Entonces, acuérdense, aire y sangre. Ok, ¿y cuál es el tratamiento para ambos? Es la colocación, el tratamiento final es una colocación de una sonda endopleural o sonda de toracostomía, como le quieran llamar. Es un pequeño video donde van a ver dónde se coloca. This can be found by using the nipple level as a landmark for the fifth intercostal space. In females, always be aware that the nipple may be displaced inferiorly due to large pendulous breadth. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep and drape the chest at the predetermined site of tube insertion. Using a small gauge needle, locally anesthetize the skin and subcutaneous tissue at the periosteum of the underlying rib. If possible, the pleura just past the rib should also be anesthetized. Make a 2 to 3 centimeter transverse incision parallel to the line of the ribs at the predetermined site of the number 11 scalpel. Roughly dissect the subcutaneous tissue with the scissors. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered. With the tip of the hemostat, puncture the parietal pleura while pushing just at the top border of the rib. You must always enter the pleural space over the top of the rib to avoid damaging the neurovascular bundle that lies along the groove at the inferior border of each rib. Be sure to enter the pleura in a controlled fashion to avoid lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm the correct location in the full space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments replacing the chest tube. A large chest tube, number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the full space to the desired length. All of the drainage holes should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly from the chest cavity. This will allow for maximum drainage in the supine position. It may be possible to see fogging of the chest
chest tube with exploration, and it may be possible to listen for imperfect air movement on the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber. Ok, esto no lo van a hacer ustedes, pero sí es importante que sepan cómo se hace y por qué se hace. Entonces, normalmente lo va a hacer o el de urgencias o el cirujano. Son los dos que están habituados a colocar ese tipo de sondas. Pero siempre el interno es el que pasa más tiempo con los pacientes que llegan de trauma, porque es el que tiene que estar llevando las muestras, el que tiene que estar suturando las heridas, o el que tiene que estar amarrando a los pacientes en algunos casos. Entonces, sí es importante que sepan identificar el paciente que tiene estos problemas, independientemente del adscrito o el residente que tengan. Otra de las cuestiones que tenemos es el corazón. Entonces, algo muy importante que también hay que tener mucho en cuenta es el famoso tamponaje cardíaco. ¿A qué se refiere el tamponaje cardíaco? Únicamente es la acumulación de sangre en el pericardio. Entonces, fíjense aquí cómo está el pericardio de un corazón normal y el pericardio lleno de sangre. Normalmente esto es más común en los pacientes que tienen heridas por armas punzocortantes o lo que son lesiones penetrantes. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues por la disminución de los ruidos cardíacos, la hipotensión del paciente se empieza a poner más grave y la distensión de venas yugulares. Esto se denomina triada de Beck. Esta distensión de las venas yugulares, no crean que está muy frecuente. Es muy característica cuando tú la ves, pero tampoco los pacientes que llegan con tamponaje cardíaco, no todos tienen esta triada. Y algo denominado el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es esta ingurgitación. Normalmente cuando tú respiras, esta ingurgitación se disminuye al momento de la inspiración. ¿Por qué? Porque se abren lo que son las cavidades derechas, entonces la sangre baja y pasa a través del corazón. Pero aquí, como está totalmente restringido o está a tensión esta cavidad, al momento de inspirar, en lugar de entrar esta sangre que va bajando, se queda estancada y por eso es que se ve esta ingurgitación yugular. Entonces, es una cosa muy diferente, es la triada de Beck, que es la persistencia de esta distensión o ingurgitación yugular al signo de Kussmaul, que el signo de Kussmaul es con la inspiración. ¿Y cómo determinamos si tenemos un tamponaje cardíaco? Pues la manera, digamos que, o la mejor manera de hacerlo es a través de un ultrasonido. En trauma existe algo denominado FAST, que son las siglas, por decir en inglés, de lo que es el ultrasonido enfocado al trauma. Entonces se checan 5 espacios, que son las correderas, lo que es la pelvis, y en este caso lo que es el corazón. Actualmente el otro, que es el avanzado, también puede valorar lo que es pulmón, pero para que ustedes sepan, o sea, lo principal es ambas correderas, lo que es el hueco pélvico y la ventana subsifoidea. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es colocar una aguja y drenar esa sangre que está ahí, porque si no el paciente en ese momento también se nos puede morir. Ya la reparación final del corazón, en caso de que tenga una herida, eso se hace en quirófano, pero la periocardocentesis se puede hacer en urgencias. Actualmente se ha descontinuado porque el hacer una periocardocentesis a ciegas también puede ser que no tenga realmente el derrame a nivel del pericardio, sino que también puedes lesionar con la misma aguja que haces la periocardocentesis. Actualmente siempre se hace bajo ultrasonido. Entonces, quiero que vean cómo normalmente se hacía antes y cómo lo hacen ahora con el ultrasonido. Es importante considerar ciertas referencias anatómicas, la principal de ellas, la apéndice cifoides. El apéndice cifoides, o comúnmente llamado cifoides, se ubica en el extremo inferior del esternón. La parte superior está unida al cuerpo del mismo. Los laterales se articulan con las séptimas costillas de ambos lados. Este apéndice es un punto de referencia anatómico para la localización de la cara diafragmática del hígado, del propio diafragma y del borde inferior del corazón. Existen
existen 3 consideraciones importantes para la realización de este procedimiento. La primera de ellas, el lugar de punción, debe ser el borde izquierdo del apéndice sifoides y la unión externo-condral. La segunda consideración es la dirección de la punción, la cual debe dirigirse hacia el borde inferior de la escápula izquierda, aunque algunos autores consideran el hombro izquierdo como referencia anatómica. Al dirigir la punción hacia estas referencias, guiamos la aguja hacia el apex cardíaco, minimizando el riesgo de punción miocárdica. Por último, el ángulo de punción, el cual debe ser de 45 grados con respecto a la piel, evitando de esta manera entrar a la cavidad abdominal o lesionar el diafragma. A continuación presentamos la secuencia paso a paso de una pericardiocentesis. Primero, localización del punto de punción a 1 o 2 centímetros por debajo del borde izquierdo de la unión condroxicoidea. Inmediatamente establecimos la dirección de la punción. Considerar el ángulo de punción que debe ser de 45 grados. Introducción de la aguja en la piel. Fíjense los intentos que está haciendo para poder pasar debajo del sifoides. Se avanza lentamente en dirección cefálica, dirigiéndolo hacia el punto de la escápula izquierda y aspirando continuamente. Entonces, si esto yo lo hago y no tiene un derrame pericárdico como tal, si yo lo hago así a ciegas y no sé exactamente, tengo riesgo de picar el miocardio o incluso meterme hasta alguna de las cavidades. Este catéter se deja para que esa sangre siga drenando. Y después, dependiendo la causa de ese derrame, en este caso por trauma, si hay una laceración o una lesión cardíaca, pues ya se lleva a quirófano para poder repararla definitivamente. Ahora fíjense cómo se hace. Esto es guiado por ultrasonido. Y van a ver aquí cómo entra la aguja. Y esto que se ve aquí es el derrame. Entonces, esta es la aguja. No es lo mismo hacerlo a ciegas que viéndolo. Actualmente, las periocardocentesis deben ser todas guiadas por ultrasonido. Si yo tengo un paciente, como explicamos ayer, que tiene alguna lesión del lado izquierdo entre el segundo y el quinto sexto espacio intercostal, debo sospechar una lesión cardíaca. Y si clínicamente o por electrocardiograma me da datos de que pudiera tener compromiso de corazón, entonces otra opción es llevarlo a quirófano y en quirófano hacer algo que se llama ventana pericárdica. Eso lo hace ya el cirujano. Es un ejemplo. Donde por abajo del esófago se hace una incisión. Entonces, levanto el apéndice sifoides, lo tracciono y me va a dar visualización hacia el diafragma y hacia el pericardio. Entonces, prácticamente desplazo el diafragma, veo el pericardio y ahí yo puedo introducir, en este caso en el quirófano se hace una ventana y veo si sale sangre. En caso de que sea positiva, pues ya se decide el abordaje quirúrgico, si hay que hacer una tracotomía o hay que ver qué opciones hay. Pero se puede hacer en quirófano. Digo, esto no lo van a hacer ustedes, pero es importante que sepan cuáles son las opciones de tratamiento. Algo muy característico, muy clásico, las fracturas costales. Esto desde una caída, un golpe, predicamos ser que si un boxeador te golpea o te da una patada, te pueden fracturar los arcos costales. Lógicamente,
pacientes de edad avanzada son más frágiles, entonces ellos incluso con una sola caída o un golpe en un accidente pueden tener múltiples fracturas costales. Fíjense aquí cómo se ve. Normalmente para ver una fractura costal o cualquier tipo de fractura, tú tienes que ir viendo la línea o la cortical. Y normalmente cuando hay una interrupción es que hay fracturas. Fíjense aquí, pues es bastante evidente que esto está desplazado hacia uno y otro lado. Entonces, el tratamiento de las fracturas costales depende qué tan desplazadas estén. En su gran mayoría las fracturas costales no se les da tratamiento porque están fijas a través de los músculos intercostales, pero en otros casos sí requieren tratamiento. Fíjense en este lado, por ejemplo. Aquí se ve, aquí también. Fíjense, aquí se ve todavía mejor. Entonces probablemente tuvo un trauma del lado derecho este paciente. No se ve como tal un neumotórax, ni se ve datos de alguna otra cosa, ni desviación de la tráquea, todo lo que platicamos ayer de la radiografía. Ahora, a diferencia de unas fracturas de las costillas, a múltiples de ellas tenemos algo que se llama tórax inestable, que eso se manifiesta por tener o se define como 2 fracturas o más en los mismos arcos costales, que sean igual en 2 o más arcos costales. Entonces, esto lo que hace es compromete la mecánica de la ventilación, por lo tanto, esto también es algo muy delicado, muy urgente. Fíjense, en este caso, hay 2 sitios de fractura en más de 2 arcos costales. Entonces, esto queda totalmente con movimiento y esto pues nunca va a pegar ahí. O sea, no va a haber una consolidación como tal del hueso. Entonces, esto, además de ser muy doloroso, pues compromete la mecánica ventilatoria. Fíjense cómo en la inspiración se mueve aquí y luego la expiración acá. Incluyendo también en los sitios de la unión al cartílago. Un ejemplo de un tórax inestable. Fíjense los sitios de fractura aquí y acá. Acá y acá. O sea, normalmente para que tú tengas un tórax inestable, el trauma debe ser un trauma de gran fuerza o gran velocidad. Entonces, fíjense cómo se ve un poquito más blanco este pulmón que este. Lo más seguro es que el paciente tenga un hemotórax. ¿Por qué no se ve aquí el ángulo borrado? Porque lo más seguro es que esta placa se tomó con el paciente acostado. También hay trauma del corazón que no necesariamente es penetrante, sino es contuso. Y esto es muy frecuente en pacientes que tienen accidentes vehiculares, donde tienen un trauma directo hacia el esternón o que quedan atrapados entre el volante y el asiento. O en aquellos pacientes que tienen atropellamiento. ¿Por qué? Porque son golpes directos o que cuando el paciente lo atropellan sale proyectado y al momento de la caída es otro golpe. Se presenta con datos de choque, pueden presentar hipotensión y en algunas ocasiones empiezan con disritmias o arritmias. Entonces, esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque pueden hacer arritmias letales en cuestión de horas, no inmediatamente. Y a esos pacientes se les está obligado a hacer siempre un ecocardiograma para vigilar cómo está todo el corazón. Normalmente van a llegar a urgencias esos pacientes que se quedaron prensados. Es lo importante de saber la cinemática del trauma, por eso es importante saber qué fue lo que pasó o tratar de recolectar la mayor información a través de la ambulancia o si el paciente está consciente de cómo fue el evento. Se les pide también ecocardiograma, en algunas enzimas cardíacas. Hay pacientes que se pueden llegar incluso a infartar por un trauma contuso del corazón. Y esos pacientes con alta sospecha o con irregularidades en el electrocardiograma y ecocardiograma, hay que dejarlos en terapia intensiva por lo menos 24 horas para evitar que hagan alguna arritmia letal. Otra enfermedad que van a ver es la disección aórtica. Probablemente han escuchado de ella. Es difícil que la vean. O sea, si no están en un área de urgencias todo el tiempo o si no están en un área de quirúrgica todo el tiempo, puede ser que nunca lleguen a ver alguna. Pero si les llega a tocar ver alguna disección aórtica, hay disección aórtica ya con edad avanzada, pero también hay disección aórtica traumática. Entonces, algo muy importante esto es que siempre hay una historia de desaceleración muy común, pacientes que caen de varios pisos y que tienen un impacto directo en el tórax con el suelo, o pacientes también que los atropellan y que salen proyectados a una gran distancia, o aquellos que chocan y no traen cinturón y salen proyectados a una gran distancia y
llegan a caer directamente sobre el pavimento, o aquellos en moto que los golpean o salen volando y se impactan contra algún muro. Entonces, siempre que vean historia de desaceleración y tengan en cuenta que pueda haber algún compromiso a nivel cardíaco o de grandes vasos. ¿Y cómo es? Hay una disrupción de la pared de la arteria, entonces se crean dos lúmenes. Entonces, por uno es el real, donde va bombeando la sangre, y el otro es el virtual o falso, donde empieza a bombear sangre y cada vez va disecando, por eso se llama disección aórtica. Entonces va creando un segundo plano hasta que esta parte ya no aguanta y revienta. A medida que va ocurriendo esto, nosotros vamos a tener que ese flujo empieza a lesionar la pared poco a poco y empieza a formar un falso lumen. No sé si alcanzas a ver ahí. Entonces vamos a tener ahí sangre que va a estar pasando por la luz verdadera de la aorta, que sería la parte más gruesa, y sangre que va a estar pasando por ese falso luz que se generó por tanto impacto tan fuerte del torrente sanguíneo sobre esa pared que estaba ya debilitada. Ahora bien, ¿qué me voy a encontrar si yo abro esta aorta? Bueno, pues vamos a ver. Voy a encontrar justamente esa zona que se lesionó y me está haciendo un falso lumen, por donde va a continuar entrando y entrando y entrando más sangre y se va a continuar disecando esa aorta. Y esto, en condiciones especiales, puede ser algo mortal. Ahora, la mayoría de sus pacientes se mueren en los sitios de accidente, porque esto es algo que les digo que no es tan común de ver que el paciente sobreviva y llegue al hospital. Entonces, cuando les toque ver uno de estos, analícenlo bien, chequenlo bien, vean bien al paciente, explórenlo, porque créanme que no se les va a olvidar. Entonces, es algo con velocidades muy fuertes o fuerzas muy grandes que hacen el trauma. ¿Cómo se va a ver? Lo que platicábamos ayer, ensanchamiento mediastinal, lógicamente, porque hay una dilatación de lo que es la aorta, puede estar empujando ese mismo crecimiento de sangre, la tráquea hacia la derecha, lógicamente porque la aorta está al lado izquierdo. El bronquio izquierdo se va hacia abajo por el mismo empuje y el derecho se va hacia arriba. Y si tú le pones una sonda nasogástrica al paciente, vas a ver que el esófago se va hacia un lado. Por lo tanto, si se llega a romper, vas a ver un hemotórax izquierdo que cuando ya tienen esto, prácticamente el paciente está casi a punto de morir. Y algo que les comentaba, la escápula, la primera y la segunda costillas, cuando ustedes encuentren un paciente que tiene fractura de cualquiera de estas, sospechen que puede tener lesión de grandes vasos. Muchos médicos que yo he visto en urgencias no les hacen caso a esto y al rato los pacientes se les mueren y me ha tocado verlo. Entonces, esto sí es súper importante. Fractura de primera y segunda costilla o de escápula, sospechen de lesión de grandes vasos. El esófago. El esófago es el otro órgano torácico que se puede dañar. Es súper raro las lesiones de esófago, a menos que sean por trauma penetrante. Las del contuso casi siempre están acompañadas de otras lesiones. O sea, pero una lesión sola de esófago por trauma contuso es súper, súper rara. Casi siempre las lesiones penetrantes, cuando son lesiones por la espalda, lesiones con instrumentos largos como los picayelo. ¿Qué pasa aquí? Lógicamente el esófago tiene una ruptura, pues todo lo que es saliva va a irse hacia el mediastino y lo que va a hacer es que haga al paciente un choque séptico. Cuando hace una mediastinitis es algo muy grave, entonces la ruptura del esófago o el trauma esofágico no te va a matar al paciente en ese momento, pero sí te lo va a poner grave conforme vaya pasando el tiempo. Y hay un procedimiento que se llama toracotomía de urgencia. Igual, ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer normalmente el cirujano. Esto es algo que se hace, le llaman en extremis o ya es como último recurso. Hay diferentes criterios para poder hacerlo y se hace en el área de urgencias. Es el procedimiento, como les digo, de última instancia. Si también les toca ver algún día, entonces aprovechenlo porque no creo que lo vuelvan a ver. Son pocos los procedimientos que se hacen bien indicados de toracotomía de urgencia. Y es lo que se hace en el área de urgencias, es algo similar así. Este es un modelo donde se está haciendo la toracotomía. Esto se debe hacer en cuestión de prácticamente 2 minutos. Entonces, lo que se hace es, hay un sangrado tan importante
o una lesión que están ahí pinzando la aorta. ¿Qué haces? Que toda la sangre no se vaya hacia abajo. Lógicamente también eso te da muy pocos minutos para hacer la reparación. Está muy indicada en lesiones cardíacas. Eso es, o en pacientes que hacen paro presenciado por trauma penetrante y dependiendo el tipo. Y aquí lo que están haciendo es el ilio del pulmón. Entonces están pinzando prácticamente lo que es el bronquio principal de ese lado y los vasos de ese lado. ¿Ah? Y esto es en la vida real. Al paciente le colocaron una sonda y probablemente vieron que tenía un hemotórax masivo y se les está poniendo grave o les cayó en paro o algo ahí pasó, entonces lo están haciendo, aunque parece que ya es en quirófano como tal, porque ya hay campos estériles. Entonces probablemente a este paciente le pusieron las sondas, drenó, hizo un hemotórax masivo, más de 1500, y están viendo qué está pasando. Ajá, aquí se ve el pulmón. Esto es el pulmón. Fíjense los lóbulos, están sacando todos los coágulos. Y encontraron una lesión pulmonar. ¿Qué van a hacer ahí? Van a resecar. Digo, aquí lo están haciendo con una engrapadora, que eso es algo muy rápido. Desafortunadamente nosotros en los hospitales públicos aquí no tenemos ese recurso. Entonces nosotros tenemos que hacerlo a la manera antigua, con sutura. Ok, quiero presentarles un caso clínico, el cual operé hace, ya creo que ya tiene 3 años. Es un paciente masculino de 43 años, totalmente sano, sin antecedentes de importancia, y el paciente es piloto profesional de motociclismo. Viene aquí a Querétaro a una competencia y sufre una caída de la motocicleta. Refieren los paramédicos que estaba en competencia y en una curva derrapa, cae al pavimento y a más de 240 km/h y pega en un muro de seguridad, y después de pegar en ese muro de seguridad rebota como una pelota de pinball. Fíjense el equipo, quiero que vean el equipo que traen los motociclistas. Esto es aquí en Querétaro. Fíjense de este lado, estos son los muros de protección que tienen en el autódromo de aquí. Ajá. Ellos traen ese traje especial. Si tú te caes a esas velocidades, lo primero que va a pasar es que vas a tener quemaduras en todo el cuerpo que esté en contacto con el pavimento por la fricción de la velocidad. Entonces, estos equipos están adaptados para que el paciente no tenga para que el piloto no tenga esas quemaduras. Fíjense además esto que se ve aquí, es la protección que tiene hacia la columna cervical. Pues a esa velocidad no tienes nada que te proteja, entonces cualquier golpe a este nivel puede hacer que tengas una sección medular. Y el casco que manejan los pilotos para evitar traumas craneoencefálicos. Entonces, aunque el equipo de seguridad es muy avanzado, no deja de ser algo muy peligroso una caída a esas velocidades. Fíjense cómo se inclinan los motociclistas. Ajá. Entonces, una caída ahí, pues aparte que vas a derrapar con el cuerpo, pues vas a irte muy lejos. Esto es la curva. Entonces, el paciente derrapa en esta zona. Ajá. Tiene un primer impacto aquí. Rebota. Tiene un segundo impacto en el otro muro. Rebota nuevamente y viene un tercer impacto. Entonces, fíjense la importancia de yo saber cómo fue el accidente. Estamos hablando que tuvo 3 golpes, entonces no sé exactamente con qué parte del cuerpo golpeó cada lado, pero por lo pronto ya sé que un golpe a 240 km/h en 3 lugares, que normalmente es concreto de lo que está hecho esto, pues me va a dar muchos daños. Lo reciben en urgencias, le hacen una exploración y
y le hacen, o sea, ya después de todo el proceso de urgencias, le encuentran estos diagnósticos. Fractura de escápula derecha, fractura de clavícula derecha, fracturas costales del segundo al noveno arco en 2 trazos. Entonces, para empezar, aquí ya sospecho que tiene o puede tener una lesión de grandes vasos. Las fracturas costales del segundo al noveno en 2 trazos, el paciente ya tiene un tórax inestable. Tiene fractura de pelvis, fractura del fémur y fractura de tibia y peroné. Ajá. Entonces, tan solo de ver tantas fracturas, ya te puedes imaginar qué tipo de golpe tuvo. Le colocan una sonda de toracostomía del lado derecho y el paciente casi 2 litros de sangre únicamente en el tórax. Entonces, más lo que tiene de las fracturas, la pelvis por sí sola puede llegar a coleccionar hasta 5 litros de sangre en una fractura compleja. Entonces, este paciente tiene un choque hipovolémico muy severo. ¿Qué hicimos? El paciente empezó con transfusión y se llevó de urgencia a quirófano, y lo que se encontró fueron las fracturas costales, que probablemente tuvo un trauma posterolateral de ese lado. Esta es una costilla. Fíjense cómo está rota y está en forma como si fuera un cuchillo o una navaja. Esta es como tal. Y esta se introdujo a la cavidad y lesionó el pulmón. Este es el pulmón lacerado. Tuvo 2 laceraciones pulmonares un poquito grandes, las cuales se reportaron. Esta es una tomografía. El paciente llegó estable por la edad y como fue trasladado inmediatamente, hubo oportunidad de hacerle una tomografía. Algo muy importante, pacientes inestables no se les debe hacer tomografía. Se deben seguir protocolos de ATLS. Entonces, únicamente tomografía a pacientes que están estables. Vean las fracturas, cómo están totalmente desplazadas. Esta es lo que yo les enseñaba. Fíjense cómo está en forma de pico y esta. Totalmente fracturados. Otra vista. Fíjense cómo está la escápula aquí fracturada. Y todas las fracturas que tuvo. Después de la cirugía, esta es posoperatoria. Hicimos la reparación pulmonar, 2 sondas de toracostomía, pero aún así todas las fracturas que tiene. Entonces, lógicamente la mecánica ventilatoria de ese paciente está limitada y esto hay que repararlo. Entonces el paciente pasa terapia intensiva, usó más de 30 unidades o componentes sanguíneos entre plasmas, paquetes globulares, se acabó prácticamente el banco de sangre de Querétaro. Y ese es el día, la semana que el paciente estaba más estable, ya lo operamos y le hicimos esta reconstrucción. Son unos fijadores de titanio para poder alinear las fracturas costales. Utilizamos la misma incisión, nada más la hicimos más grande y al final quedó así. Fíjense cómo quedan en su lugar completamente los arcos costales. La radiografía ya prácticamente al día de su alta, ya ortopedia se dedicó a operarle la clavícula, le operó la pelvis. Estas son, digamos que lo fuimos operando por partes, ¿no? Esta es la fractura de pelvis inicial, le hicieron primero fijadores externos y luego le empezaron a operar. Él tenía ya antecedente de una caída y ya tenía una fractura de fémur, que ese es un clavo ya que él ya tenía, pero le pusieron aquí y eso es ya cuando le pusieron y le fijaron la pelvis, todo esto. La tibia, el peroné, las fracturas con fijadores externos, y esto ya es cuando le pusieron su placa y sus tornillos. Entonces, fíjense cómo es súper importante ver lo que es la cinemática del trauma, saber cómo fue el accidente o el trauma directamente en la cuestión torácica, o sea, en general, pero ahorita estamos hablando de trauma de tórax, y hay que estar siempre al pendiente de los signos vitales. ¿Ok? Cualquier duda que tengan o algo, ese es mi correo. Ahí lo pueden ver. Lo que les tiene que quedar claro a ustedes como estudiantes es que deben, o sea, ustedes van a llegar a un internado y los van a hacer rotar por área de urgencias y después van a llegar a un servicio social. Entonces, muchos de los pacientes que yo he recibido en el área de urgencias, principalmente en el IMSS, es
pacientes que vienen de lugares lejanos, por ejemplo, principalmente de la sierra o cosas así, y que son mal atendidos y llegan ya complicados. Entonces, si tú detectas que tiene una condición que pone en peligro su vida, pues una es lo refieres, y en segundo, haces algo para mejorar un poquito eso. ¿Cuál es el caso? El neumotórax de tensión. O sea, si tú identificas un neumotórax de tensión y resuelves con la punción, lo vas a un neumotórax simple y el paciente puede vivir de aquí a que es trasladado a un hospital como tal, ¿no? Y el paciente que siempre llegue a urgencias después de un accidente o con algún trauma, por favor, vean sus signos vitales. Paciente que tenga taquicardia o que está muy combativo, tengan cuidado de que no sea por una intoxicación, sino por hipovolemia o por hipoxia. Ajá. Entonces, eso lo van a ver ya cuando lleguen al área de urgencias, hagan sus rotaciones, su internado por allá. ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? ¿O algo que quieran comentar? Doctor, yo sí tengo una duda. Dime. En uno de los videos, se mostraba que clampeaban la parte proximal y distal de la sonda. Ajá. ¿Eso es para no generar un neumotórax de tensión? No, la distal la hacen para que cuando tú metas la sonda, no te manches de sangre, porque muchas veces tú metes la sonda y sale disparado el contenido de la cavidad torácica, entonces te empapa de lo que sea. E incluso, por ejemplo, no nada más en traumatórax, sino en pacientes que tienen, por ejemplo, un empiema, pues te vas a llenar completamente de pus, ¿no? Entonces, esa es la distal. Y lo que muestran cuando clampan el proximal, lo hacen para introducir la sonda. O sea, yo meto la sonda, ahorita les subo el video, yo meto la sonda y a través, primero lo que hago es, hago la incisión, les voy a compartir otra vez la pantalla. A ver, aquí está. Lo que yo hago aquí es... primero hago la incisión. Bueno, eso lo haces cuando es más... Cuando es de urgencia, prácticamente lo haces igual en 1 minuto. Entonces, aquí lo que está haciendo es yo hago la incisión y con las Kellys o con las pinzas empiezo a disecar entre los espacios para poder llegar a la pleura. Ya que llego yo a la pleura, fíjense, aquí está. Ajá, esa es la disección que yo hago. Ya que llego a la pleura, con mucho cuidado, tengo que verla porque si yo tengo aquí un pulmón o el corazón, pues puedo meter la pinza hasta a cualquiera de los dos. Entonces, ya que estoy aquí, abro un poco y con lo que tengo que ver principalmente es con el dedo. O sea, yo ya nada más entro y meto el dedo y meto con el dedo, yo siento hacia ambos lados para dónde voy a colocar la sonda o qué hay ahí atrás. Ajá, fíjense cómo prácticamente le dan toda la vuelta. Ajá. Entonces yo separo cualquier cosa que pueda haber ahí. En los pacientes que tienen, por ejemplo, algún empiema, muchas veces está pegado el pulmón a la pared torácica, entonces si no hago eso y lo despego, me puedo meter al pulmón. Y luego, esta es la manera distal. Pero esto que es lo proximal, lo que hago es meter la sonda, ajá, y una vez que meto la sonda, con esta hacia atrás. Entonces, esa pinza no se queda ahí, simplemente es para dirigir la sonda. Y la otra, lo que sí, esto es la parte distal, porque por aquí viene la sangre. Entonces, si yo no le pongo aquí algo para evitar que todo el contenido se venga, voy a terminar empapándome de todo. Fíjate cómo van metiendo la sonda. Y con esto yo le doy la dirección. Fíjate cómo se quita de ahí. Y ya es donde con eso yo le doy dirección. Una vez que la introduzco, ya simplemente, ya le di la dirección, quito la pinza y ya la meto. Entonces, ¿qué hago? Cuando aquí está la pinza o está la distal,
Entonces, ya que conecto yo esto, entonces quito esta pinza y todo el contenido se va a ir directamente al sello de agua. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe, yo tengo una pregunta igual. ¿Por qué se coloca la sonda hacia posteriori en la parte superior? Porque por gravedad, ¿dónde va a estar la mayor acumulación de líquido? Si yo me acuesto. Es por pura lógica. Es en la parte superior. En la parte posterior, ¿no? O sea, es en la espalda. Si yo tengo un paciente que está acostado, cualquier líquido va a correr hacia la parte posterior. Entonces, si yo la meto hacia la parte anterior, muchas veces queda anterior la sonda, entonces sí tiene función, pero no va a drenar la misma cantidad de líquido que si estuviera en la parte posterior, porque la acumulación de esa sangre o la acumulación de cualquier otro líquido siempre va a estar más posterior. Y superior, porque no es lo mismo introducir la sonda nada más 5 centímetros que introducirla 10 o 12. Entonces, mientras más la meto y llego yo a la parte apical, entonces cubro más trayecto para que pueda yo aspirar todo ese contenido. Además, la sonda trae en la punta unos agujeros, que es, o un agujero, el que absorbe prácticamente el líquido. Entonces, si yo la dejo muy corta, muy horizontal, probablemente esa sonda se pueda llegar a salir y entonces no voy a resolver el problema porque va a estar fugando aire. Pero prácticamente es por gravedad y porque en la parte posterior se acumula más líquido. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O algo que no esté claro? Bueno, pues cualquier cosa, entonces ya tienen mi correo y si no, con la doctora Gabriela también pueden contactarme. Espero que les vaya muy bien. Desafortunadamente esto no es lo mismo hacerlo a través de Zoom que hacerlo con un paciente en la vida real y en el área de urgencias. Qué lástima que no tienen sus rotaciones porque es donde más aprendes. No es lo mismo leer las cosas en un libro que verlas directamente. Entonces, pues ojalá y pronto puedan regresar a los hospitales. ¿Sale? Un gusto y cuídense mucho y cualquier pregunta estoy allá a través del correo. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Con lo que sea, es muy diferente a tratarlo de leer en un libro, es muy diferente a verlo aquí en las diapositivas. Aquel le duele, aquel se queja, aquel se muere, aquel huele feo, aquel tiene secreciones, aquel está todo flaco, aquel está todo hinchado, aquel nos mueve el corazón, ¿eh? No es uno tan inerte en ese tipo de cosas. Entonces, hay criterios ya bien establecidos y hay nutriólogos en los hospitales que tienen hasta sus sistemas ya preestablecidos, ya me refiero yo de internet, en donde